Estimadas y estimados estudiantes, tengan ustedes muy buenos días. Mi nombre es Jesús Luyo, soy responsable de la Oficina Bolsa de Trabajo dentro de la Dirección de Asuntos Estudiantiles. Agradecemos su participación en la presentación El perfil profesional que están demandando las FinTech Startups. La exposición se encuentra dentro del marco del programa de webinars de la Dirección de Asuntos Estudiantiles organizado por la Oficina a mi cargo. La exposición estará a cargo del señor Carlos Mario Dioses, cofundador de Leasing y vicepresidente de la Asociación Peruana de Productos Financieros, MBA por ESADE, Business School y la Universidad del Pacífico, egresado de la maestría en Economía de la Universidad Católica. Antes de proceder con la exposición, compartimos algunas indicaciones para el adecuado desarrollo de la actividad. Número 1, agradeceremos mantener los micrófonos en silencio durante la charla. Número 2, podrán hacer las preguntas a través del chat durante la exposición. Estas serán respondidas al final de la mesa. Número 3, en los últimos minutos de la exposición se estará compartiendo un enlace con una breve encuesta para conocer su opinión sobre la actividad y al término del evento les pediremos que los que deseen activen sus cámaras para una foto grupal final. Cedo entonces la palabra al señor Dioses. Carlos, adelante, por favor. Muchas gracias y muy buenos días a toda esta comunidad de estudiantes de la Universidad Católica. Qué gusto estar aquí, estoy completamente vinculado con la universidad, así que qué mejor que exponer en una casa de estudios donde he participado un buen tiempo. Bienvenidos chicos, vamos a hacer que esto sea una experiencia memorable para todos ustedes. Y vamos a conversar sobre negocios digitales, sobre startups, sobre fintechs y sobre lo que estamos demandando de ustedes, de los nuevos profesionales o de los recién egresados, que justamente se van a incorporar a esta nueva demanda laboral en un contexto donde todo está cambiando muy rápido y donde obviamente los perfiles, los skills y las competencias de ustedes también. Vamos entonces con una presentación. Creo que están viendo muy bien en este momento, ¿verdad? ¿Me confirman? Sí, correcto. Sí. Excelente. Comencemos por lo que es una fintech. Algunos ya saben, otros no, pero las fintechs son empresas dedicadas a prestar un servicio financiero alternativo, usando justamente plataformas tecnológicas o tecnología en su modelo de negocio para incrementar su alcance. Los acrónimos de esa palabra hace justamente la industria fintech, que es una de las que más está creciendo en todo el mundo y que se ha metido con fuerza también en el Perú. Ya vemos cerca de 160 fintechs más o menos registradas en este momento en el Perú y de hecho ese número va a ir creciendo. Ahora bien, ¿qué es una startup? Una startup es una empresa de crecimiento acelerado y de rápido escalamiento. Y eso es justamente lo que la diferencia de una microempresa o una pequeña empresa. Efectivamente, todas las startups comienzan pequeñas, comienzan micro, pero la diferencia entre una y otra es que una va a crecer muy rápido. Rápidamente se va a convertir en pequeña, mediana o, por qué no, una gran empresa multinacional como lo son Uber, Airbnb y muchas otras empresas de talla mundial. Una startup entonces tiene esa característica, un crecimiento acelerado y feroz. Pero también existe otra característica, justamente descrita en el libro El método Lean Startup, que se lo recomiendo a todos ustedes, aquellos que tengan mucha vena de emprendimiento o aquellos que les interesen mucho los nuevos negocios, fintechs o startups. Y de acuerdo con el método Lean Startup, una empresa de este tipo es una organización que se desenvuelve muy bien en contextos altamente inciertos. Y fíjense esta descripción. Es una organización que se desenvuelve muy bien en contextos altamente inciertos. Claro,
por su propia naturaleza, muchas veces una startup ingresa con una solución que no existe. Y si no existe, si está creando un modelo de negocio, un servicio o un producto, pues claramente no existen variables de comparación. De hecho, posiblemente recién esté abriendo un mercado ahí escondido, una demanda que no se había revelado antes, o también llamadas océanos azules. Entonces, es un contexto altamente incierto donde una startup es una empresa que comienza a tomar decisiones para ver hacia dónde apunta para llegar al éxito. Qué buena definición esta que rescatamos, sobre todo hoy, como estamos en el Perú, porque así es el desempeño de una startup. Hoy tenemos un contexto muy incierto, no solo por las elecciones políticas que están a la vuelta de la esquina, sino porque todavía estamos luchando con una pandemia. Hay empresas que se están reinventando, hay industrias que han desaparecido y hay unas nuevas que están floreciendo. Entonces, aquí en este contexto de mucha incertidumbre, las empresas deberían actuar como startups, es decir, tener esa manera de tomar decisiones rápidas, flexibles, no quedarse en el análisis de variables que no entiendan. Por el contrario, hacer frente directamente a la incertidumbre con decisión. ¿Qué es Leasing? Que es la empresa justamente que represento. Es una startup, una fintech startup peruana. Importante mencionar eso. Aquí también estamos siendo disruptores de modelos de negocio y creando nuevas formas de hacer las cosas. Calidad de exportación de todas maneras. Y somos una startup que persigue un propósito y es dotar a toda la empresa que lo necesite de una laptop en alquiler para que aquella pueda cumplir con su propósito, con su misión empresarial. Ese es nuestro propósito. ¿Y por qué resalto esto como propósito? Porque esa es la manera como ahora las empresas nos estamos mostrando, no con lo que hacemos, o lo que somos, o lo que decimos ser, sino a través del propósito que perseguimos. Cuando una empresa entiende muy claramente su porqué, puede influir positivamente y generar una comunidad o una tribu digital alrededor de este gran propósito o marca. ¿En qué nos inspiramos como Leasing para hacer esto? Y es importante que lo comprendamos porque muchos de los ejemplos que voy a poner ahora tienen que ver con nuestro día a día. No son temas teóricos, sino que al contrario, vamos a hacer que este conversatorio sea muy práctico. Y les voy a mostrar muchos ejemplos de nuestro día a día en Leasing y cómo los podemos trasladar hacia ustedes para que comprendan esta nueva necesidad de perfiles profesionales. Nosotros tomamos tendencias que venían del mundo y una de ellas es que el alquiler de activos se estaba incrementando de manera exponencial. Así que dijimos, si hay una tendencia, si hay un cambio en los patrones de consumo, pues allí hay oportunidades de negocio. También entendimos que había modelos de negocio exitosos que estaban basados en el alquiler, como Uber o Airbnb. Empresas que no tienen activos propiamente, pero que se han vuelto escalables y son conocidas en todo el mundo, como alquilando precisamente activos. Y no solo activos físicos, muchas veces también tiene que ver con la toma del tiempo de las personas. Fíjense este concepto. Muchas veces ya no solo pensemos en alquilar un activo o incluso una marca a través de un royalty. Hoy, la demanda, la competencia es por el tiempo y el tiempo de las personas también se alquila. Finalmente vimos que la puesta en marcha de generación de experiencias positivas era algo que estaba demandando no solo los consumidores finales, sino también las empresas. Y nos inspiramos en Starbucks, justamente. Dijimos, ¿por qué no podemos prestar un servicio de alquiler como lo haría Starbucks? Esa fue nuestra inspiración y la verdad que uno tiene que también buscar esos paradigmas que inspiran y que guían el camino. Starbucks para nosotros fue uno de ellos. El sentido de inmediatez, entender que hoy las personas demandamos soluciones cada vez más rápidas, fue también lo que nos motivó a que nuestra variable de calidad fuese la rapidez.
Y eso fue justamente lo que nos marcó un camino. La calidad muchas veces es un concepto etéreo, interpretable, es presto el mejor servicio, pero eso no me dice nada. Pero cuando digo que soy rápido y mido esos tiempos, puedo decir abiertamente que tengo más calidad que mis competidores o más calidad incluso que parámetros regionales. Y finalmente, otra tendencia que vimos fue que la tecnología se estaba volviendo obsoleta cada vez más rápido. Y eso lo podemos extrapolar a un modelo de negocio. Si hoy ya no conviene comprar tecnología, pues lo lógico sería alquilarlo. Y fue así como desarrollamos este nuevo modelo de negocio llamado leasing. ¿Y qué hemos hecho? Hemos estado en los últimos años demandando una cantidad impresionante de nuevos perfiles, de nuevos profesionales, así que sí nos sentimos con la autoridad para decirle lo que las startups y fintechs estamos demandando. Lo primero es entender qué es ser digital en un contexto como el actual. Ser digital significa saber interactuar, no solo estar presente. Yo puedo tener una cuenta en una red social, pero no interactuar. Eso significa que solo estoy allí viendo. Siempre ponemos el ejemplo, es tanto como llegar a una reunión social presencial y no hablar con nadie. Eso no se haría. En digital tampoco ocurre. La interacción es lo que marca realmente el comportamiento de un perfil digital. Interactuar, compartir, comentar, agregar valor, ser muy positivo, son variables que te permiten formar parte de una tribu digital y eso es lo que se está demandando hoy de manera general para todo nuevo profesional. Vamos directamente con aquellos nuevos puestos. No son profesiones, ojo, son puestos que son altamente demandados. Y me refiero a eso porque cada uno de los ejemplos que vamos a mencionar puede ser prestado por un administrador, un profesional de gestión de empresas, un economista, un ingeniero de sistemas, de telecomunicaciones, una persona egresada de marketing, de publicidad. No importa realmente, lo que importa es el perfil y las ganas de hacer algo. Y eso es muy importante, que ha cambiado la manera como vemos las cosas. Hoy no nos especializamos para una sola competencia. Nos especializamos para tener una competencia global y abierta que nos permita desempeñarnos en muchas otras actividades y funciones. Y el primero es el diseño justamente de la experiencia del usuario, del consumidor. Y no importa si eres un B2B o un B2C, lo importante es meterte en los zapatos de tu usuario, de tu cliente y poder tratar de llevarlo de manera amigable por ese viaje de compra o el buyer's journey. Nosotros lo hemos desarrollado mucho en los últimos años y se ha expresado de manera muy tangible, por ejemplo, en nuestra plataforma web. En leasing.pe, esta es justamente la fotografía que ustedes pueden ver, donde buscamos que la experiencia sea directa, es decir, ¿quieres escribirnos? Ahí está el WhatsApp. ¿Quieres enviarnos un correo? A primera vista está. ¿Quieres autocotizarte como un self-service? Puedes hacer una cotización online y recibirla en segundos. ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros o conocer más de otras cosas? También. Cuando uno comprende esto, realmente te estás comunicando muy bien con tu cliente. Y esa es justamente una competencia o un nuevo perfil muy demandado. Repito, aquí no solo es un tema de diseño gráfico, es un diseño de la experiencia del usuario que tiene que ver con simplemente tener las ganas de querer tener empatía. También, en los últimos años, claro que sí hemos estado utilizando a muchos traffickers digitales. ¿Y a qué nos referimos? Es esa competencia del día a día por ganarle a los algoritmos. Esta es una competencia que no se hace una vez al mes, una vez por semana. Es una competencia diaria donde lo que buscamos es ganarle a Google, ganarle a Facebook. Menudo reto el que tenemos. Por eso,
es que están siendo muy demandados los traffickers digitales. Ahora bien, una recomendación que siempre damos es que comiencen a experimentar. A veces decimos, queremos a alguien que haya manejado pautas millonarias o queremos a alguien que haya vendido, aunque sea por su propia cuenta y haya tenido éxito. Fíjense que aquí muchos dicen saber, pero pocos son los que han ganado. Y es que es sumamente difícil ganarle a los algoritmos. Si no, todos fuésemos millonarios. Aquí lo importante, y los invito a ustedes a experimentar, ábranse una cuenta de Instagram y comiencen a vender algo y comiencen a poner pequeñas pautas publicitarias, porque eso no se enseña en la universidad. Y eso no se enseña tampoco necesariamente en una agencia de marketing. Esto lo enseñan y lo pueden aprender ustedes mismos abriendo su propio petit e-commerce, que ni siquiera tiene que llegar a una plataforma. Pueden vender desde las redes sociales y comenzar a hacer pequeñas pautas, micropautas, a ver qué resulta y cómo llego a tener éxito. Aquellas personas que puedan decir, yo he vendido y he ganado dinero, realmente están siendo muy cotizados, muy demandados y no hay empresa que no vaya a recibirlos con los brazos abiertos. Otro perfil o perfiles que se están dando es el de Project Owner y el de los Scrum Masters, que claro, es una certificación, pero vamos más allá, es una manera como concebir un proyecto de forma ágil. Y aquí nos hemos topado justamente con que no sabemos hacer proyectos. Las startups, las fintechs o empresas modernas desarrollamos muchísimos proyectos. Antes, empresas grandes como Alicorp u otras desarrollaban un par de proyectos al año. Una startup puede estar desarrollando 25 proyectos a la vez, de manera tal que necesita optimizar sus tiempos y sus recursos. Y aquí es donde la gestión y metodologías ágiles son cada vez más importantes. Los roles de los project owners, que luego se pueden convertir en product owners, o también del conocedor de metodologías ágiles, o por qué no, gestión de proyectos como un PMO, hace precisamente que sea alguien que genere ahorros de recursos en las empresas. Y eso lo vuelve un profesional también muy demandado. Entonces, son justamente posiciones que nosotros hemos implementado en Leasing y que aquí les cuento algo. Para hacer esto que ven en pantalla, este proceso de premio por referencia, que es un growth hacking, lo que hemos hecho es trabajarlo bajo un método ágil con un project owner. Entonces, lo que buscamos es enfrentar la incertidumbre con decisiones y justamente también con organización de proyectos. Por cierto, en breve lanzaremos este growth hacking que esperamos que sea uno de los más exitosos en el país porque tiene mucha tecnología, mucha concepción del usuario, pero también va a tener mucho buen marketing para llegar a todas aquellas personas que pueden referir una oportunidad de alquiler de una laptop y ganar dinero inmediatamente, ¿por qué no? Los creadores de contenido, los storytellers o también los copywriters son posiciones nuevas que se están demandando mucho. Y ojo que también aquí he visto muchos CVs que dicen yo soy copywriter, pero la verdad es que no se termina de entender o soy un storyteller y no lo he aplicado. Si uno realmente tiene ganas de generar contenido escrito, por ejemplo, pues puedes ponerte a escribir y publicarlo abiertamente en cualquier blog o en tu propia plataforma. En LinkedIn uno puede publicar sus propios artículos. Y la creación de contenido no solo es escrita, es también las ganas de tomar un momento a través de tu celular y contar una historia, generar un contenido. Previa a esta reunión, ya hice la fotografía, ya la publiqué en redes sociales, pueden seguirnos en LinkedIn, que ahí se está también transmitiendo mucho contenido, y lo que hace uno es compartir. ¿Qué llega allí? Llega el valor, y con el tiempo llega la recordación de marca. Acá tenemos también a nuestro amigo Jonathan, que nos está filmando en este momento,
y que justamente lo que está haciendo es generar también contenido. Adelante, Jonathan, fíjate, ya casi uno es una estrella. Entonces, generamos contenido y hoy las marcas necesitan generar muchísimo contenido para poder expandirse. La publicidad tradicional ya no afecta demasiado. De hecho, la industria está en crisis. Así que uno debe buscar mecanismos distintos. Lo que hemos hecho nosotros, como ven en esta pantalla, en nuestro propio blog, Reinventa. Y ahí es donde empezamos a publicar videos, contenidos, storytellings y muchas otras cosas más, justamente para que nuestro usuario, nuestro comprador o nuestro cliente también se conecte con nosotros. Eso lo que genera es que pasamos de tener una audiencia a tener una comunidad. Importantísimo esto. Lo he dejado para el final y, por cierto, no vamos a hablar de todas las nuevas posiciones que se están dando porque eso sería muy largo. He escogido algunas con la promesa de volverlo a hacer en el futuro, otro conversatorio de este tipo con nuevas posiciones. Y queremos justo terminar con esto, con el desarrollador de software, que si bien están siendo muy demandados, la realidad es que necesitan también mucha orientación. No basta con ponerme a desarrollar un software. Por allí no va el camino. Ojo, ingenieros, por allí no va de ninguna manera. Hay que comenzar entendiendo la necesidad, lo que requiere el usuario, lo que requiere el cliente para desarrollar algo que luego sea monetizable. Es decir, el desarrollo como tal, sin una visión, sin un contexto y sin un objetivo claro, no sirve de mucho. Hay muchos desarrollos, por cierto, que se quedan sin terminarse. Hay otros desarrollos que no funcionan al final y se dejan de lado. Por eso es importante también una mezcla de conceptos. Y aquí, por ejemplo, nosotros hemos desarrollado internamente nuestro software de gestión de alquiler de laptops, al cual lo bautizamos como Apollo. Y lo que buscábamos era tener una gestión que nos permitiera crecer aceleradamente como startup sin desorganizarnos. Lo hicimos internamente, lo seguimos iterando con mucho éxito, pero lo más importante es que teníamos siempre un objetivo hacia dónde queremos avanzar y caminar. Hay muchas otras posiciones que hemos estado desarrollando. De hecho, en el último año pasamos de 25 colaboradores, ahora estamos llegando a los 55 colaboradores. Eso significa que hemos creado muchos puestos. No solo hemos ampliado los actuales, sino que estamos creando posiciones de acuerdo a las necesidades que tenemos, on demand. Y eso es justamente lo que hace una startup y la libertad que uno tiene para poder experimentar con orden, con presupuesto, con organización, poder experimentar nuevas posiciones que uno requiere. Pueden conocer más no solo en leasing.pe, sino también entrando a nuestro LinkedIn. Allí les dejo el código para que puedan seguirnos y los invito mucho a eso porque todos los días compartimos valor, conocimiento que les va a ser muy útil. Nada de esto también sería posible si no trabajamos internamente nuestra generación de experiencias memorables para nuestros clientes internos. Así que también los invito a explorar un poco más lo que hacemos y lo que es nuestro programa Schooling. Schooling es el brazo de leasing que busca generar atracción de nuevos talentos. Los estamos buscando a todos ustedes y también queremos capacitarlos, seleccionarlos, formarlos y darles una línea de carrera. Eso es lo que estamos haciendo porque cada uno de nosotros tenemos que entender que estas nuevas posiciones no son fáciles de gestionar. Atentos los líderes. Si tú tienes posiciones nuevas, tienes nuevas características con las cuales necesitas motivar, darle una visión, acompañar, y eso es, al entender esta necesidad interna, es que desarrollamos Schooling. Y con todo esto, hemos creado una cultura muy sólida y un estilo al cual estamos llamando el estilo leasing. Ese estilo fresco, moderno, atrevido de hacer las cosas, pero sobre todo de hacerlo rápido
y de no quedarnos solo viendo el panorama. Queremos ser actores muy activos del aprovechamiento de oportunidades que nos da este país. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias a usted, Carlos. Tenemos una pregunta en el chat y bueno, invitamos también a los alumnos que puedan animarse a hacer más. Y esta pregunta viene de Alex Gutiérrez, que menciona: ¿qué skills o aptitudes serían adecuadas para el perfil de un economista? Gracias, Alex. No me voy a explayar porque como buen economista amo mi carrera, amo la teoría económica, pero sí creo que la economía es una de esas carreras que te da una perspectiva muy global de las cosas. Es decir, podemos no solo trabajar haciendo macroeconomía, sino también gestión de administración, investigaciones en un think tank, o por qué no, tener un panorama claro para poder emprender. Así que, más que las actitudes, yo creo que en el caso claramente tuyo, de estudiante de economía, lo interesante sería cómo llegas a aterrizar toda esa teoría muy rica llevada a la práctica. Tal vez una de las cosas que me ha ayudado es entender por qué se premia con un Nobel una teoría, que al final del día lo que es un comportamiento explicado y demostrado. Cuando uno entiende el comportamiento de los agentes, de los clientes, puede llevarlo a la práctica en un negocio, y eso es lo que hacemos en leasing, por ejemplo. Bueno, tenemos otra pregunta. Bueno, es más un comentario, ¿no? De cada profesión desarrolla algunas fortalezas particulares. ¿En qué espacios ves mayores fortalezas a los psicólogos, por ejemplo? De hecho, en muchos, Jesús, ese es un muy buen tema. Por ejemplo, parte de estos desarrollos internos y necesidades internas era tener un área de gestión de talento y cultura, que justamente nuestra líder, Joana, que aquí está presente, lo hace muy bien, y ella es psicóloga de profesión, pero también tiene ese perfil empresarial y tiene también un MBA porque le encanta aplicarlo a las empresas. Entonces, hoy sí se necesita mucho skill para justamente formar un buen clima, una buena cultura, un buen ambiente. El coaching es parte ya inherente de cada liderazgo. El mentoring se sigue utilizando mucho más. Así que hoy creo que los psicólogos están siendo muy demandados para el desarrollo de culturas empresariales de éxito. Sí. Tenemos otra consulta por parte de Pablo Guaranga, que nos menciona: buenos días, muy interesante presentación. Su pregunta es: ¿qué conocimientos son necesarios para empezar a crear un software? Bueno, las herramientas duras te las da la ingeniería y te da los estudios. Si tú eres ingeniero, puedes desarrollar un software, una aplicación o una web y cualquier otra cosa. Si tú no lo eres, como podría inferirlo Pablo, tú no necesariamente necesitas aprender eso, porque tú puedes asociarte con un ingeniero programador y tú aportar, por ejemplo, una idea de negocio o otra habilidad. Recordemos que hoy las grandes startups en el mundo no han comenzado necesariamente con una persona, siempre han comenzado en sociedad, entre dos amigos que se reúnen, se juntan. Hace poco, justamente revisaba con bastante detenimiento la historia de Airbnb, y justamente eran amigos, tres amigos que vivían, eran roomies, y vieron una oportunidad de negocio en el alquiler de espacios baratos para personas que iban a un evento a la ciudad, querían estar en un lugar e irse rápidamente y no querían gastar en un hotel. Y se juntaron, uno programador, el otro especialista en diseño de experiencia del consumidor. Pero lo importante entonces es que hoy la economía colaborativa casi que nos invita a no hacerlo solo, sino a hacerlo en equipo.
Bueno, parece que ya no hay más consultas, entonces justo acaba de salir, ¿verdad? Por parte de Miguel Ángel Rodríguez. ¿Cómo un ingeniero puede incursionar en el sector fintech? ¿Qué conocimientos fundamentales se necesitan para poder incursionar en dicho sector y tener mayor posibilidad laboral? Claro, cuando uno quiere incursionar en una industria, Miguel Ángel, la pregunta es, ¿quieres incursionar emprendiendo o quieres incursionar trabajando para una empresa? Si quieres trabajar, en este caso, para una fintech, pues básicamente el conocimiento que debes tener es el que ya muestras en este momento, que es de ingeniería. Pero recordemos lo siguiente, las fintechs es un negocio financiero que se apoya en la tecnología. Entonces, hay que entender también un poco las soluciones financieras, entender cómo funciona el crédito, la banca, las cajas, las finanzas no tradicionales y todo ello. Por ejemplo, participo activamente en APROFIN, en la Asociación Peruana de Productos Financieros No Bancarios. Y allí tenemos muchas charlas. Ayer justamente fue nuestra reunión semanal donde hablamos de cómo expandir las finanzas. Entonces, las fintechs comienzan con un negocio financiero y la tecnología sirve de soporte para expandirlos. Así que mi recomendación sería, si quieres trabajar en una fintech, debe gustarte el mercado financiero. Carlos, sí, voy a tomar la palabra. Ahí todavía hay más preguntas, ¿no? Sí, 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 veo entendido. ¿De qué manera un growth hacker puede generar mayor valor en una fintech como esta? A ver, el growth hacker es una posición que no he mencionado en este momento porque se está utilizando de manera muy indistinta. La realidad es que para lograr un crecimiento acelerado, muy pocos lo pueden hacer. Y cuando alguien pone en su cargo, soy un growth hacker, y la pregunta que uno debe hacer inmediatamente es, ¿eres millonario? ¿Has desarrollado una empresa con éxito fuera? Porque si has hecho un crecimiento acelerado de algo, significa que te ha ido muy bien. Es decir, ponerse el título, soy un growth hacker, está un poco de moda, pero somos muy cautos de ese título. Sí hablamos de growth hacking, es decir, tratar de buscar mecanismos que nos permitan crecer más rápido. Pero quiero responder tu pregunta directamente. ¿Cómo puede generar valor un growth hacker? Bueno, en cualquier empresa debería tener la capacidad de tratar de investigar y plantear mecanismos para poder crecer más rápido. Pero eso sería en cualquier industria y la realidad que eso es lo complicado de cualquier industria, cómo crecer más rápido que otros. Ok, y hay otra pregunta de Jorge Juan. ¿Los productos financieros no bancarios apoyan el proceso de formalización de las personas y empresas? ¿Qué puedes decir de eso, Carlos? Sí, claro, o sea, todas las finanzas son bienvenidas. Acá no está en competencia los bancos con las fintechs o los bancarios y los no bancarios. Todo es un complemento y hay mercado para todo. Cuando yo explico las finanzas, los pongo siempre el caso de las cajas municipales con los bancos. Ya han existido durante 40 años, coexistido, cada uno atendiendo a sus segmentos, a las necesidades que son diferentes. Entonces, no es que entren en conflicto. Los servicios financieros no bancarios tienen claramente mercado. Por ejemplo, son más rápidos, más ágiles, tienen más alcance. Entonces, sí es importante desarrollar también ambas cosas. Los bancos no pueden hacerlo todo y necesitan apoyarse de cosas muy específicas, donde lo puedan hacer mejor. Tal vez un ejemplo podría ser, un país no puede tener solo hospitales, también necesita tener postas médicas que lleguen a las zonas más cercanas a las personas. Eso podría ser la explicación de cómo tiene todo su mercado. Bueno, acá tengo una pregunta más tirada, más amplia, ¿no? De connotación de género. A raíz del caso de Flavia Becker
y del CEO de CES Capital. ¿Cómo va la situación laboral de las mujeres en la FinTech? ¿Qué iniciativas en las startups FinTech hay para incluirlas más, profesionalmente hablando? Esto debido a que últimos estudios demuestran poca credibilidad de las mujeres, agudizada aún más en la coyuntura. Esa es una muy buena pregunta y a diferencia de otras industrias donde sí todavía hay mucho que hacer en torno a la equidad de género, algo que habíamos estudiado es que en las startups y específicamente en las fintechs, la presencia de la mujer es muy importante. De hecho, hasta hace poco teníamos una presidenta de la Asociación Fintech y muchas de las fintechs más exitosas del Perú son lideradas por mujeres, fundadoras o cofundadoras. Entonces, aquí se ha dado un tema muy distinto. Hay industrias más tradicionales, pero creo que las industrias nuevas, como les digo, startups o fintechs, tienen ya por su propia naturaleza una equidad innata. Así que bien por ese camino. Gabriel pregunta, ¿las fintech cuentan con proyectos relacionados a las criptomonedas y el blockchain? ¿Qué tan aplicable podría ser en Perú? Sí, claramente podría ser aplicable, pero hacer una criptomoneda no viene del caso. Comercializarla sí, y hay varias empresas que comercializan. Sobre el tema del blockchain, no solo se aplica en criptomonedas, se está aplicando en muchas otras cosas. Yo creo que poco a poco va a haber tecnología de blockchain justamente blindando al sistema financiero para hacerlo más seguro, sobre todo el no bancario, justamente, donde necesita expandirse rápidamente con mucha seguridad, dando la tranquilidad a todos que tienen mecanismos de protección de datos financieros, de las cuentas y de todo eso. Así que hoy la tecnología blockchain, que es de protección general, se está aplicando no solo en finanzas, sino en varias otras cosas. Perfecto. Bueno, ¿no hay más preguntas? Yo preguntaría un montón de cosas, pero no me corresponde. Acá hay otro. Soy ingeniero mecánico y estoy dando una especialización de Digital Products, Growth Management. En ella mencionan conceptos interesantes de Behavioral Economics. ¿Ustedes aplican o manejan estos conceptos de notación del comportamiento de sus usuarios? La economía conductual ya tiene varias décadas, ¿no? Yo creo que hoy todos están tratando de analizar la conducta de los usuarios. Nosotros no lo aplicamos porque somos un B2B y no manejamos gran data. Pero cuando trabajas a nivel de personas, la forma de ver la conducta es a través de datos de comportamiento. Entonces, hoy el fundamento detrás del Big Data es justamente identificar patrones conductuales de consumo, lo cual te lleva, si todo sale bien, a predecir esos patrones. Y sí, se aplica justamente en aquellos que son servicios muy masivos. Todavía hay mucho que hacer en el Perú al respecto, pero ya hay empresas de inteligencia artificial que están aplicándolo. Por ejemplo, Quantum Talent lo está aplicando directamente en búsqueda y selección de talento. Y bueno, obviamente, pues nuestros amigos del delivery, de Rappi o Globo, también están aplicando el manejo de data para ayudar a predecir. ¿Qué más? Gracias por esos insights. ¿Acá? ¿No hay más preguntas? Bueno, seguimos. Sí, sí hay. A ver, en una startup, si no hay referencias de empresas similares anteriores para compararse, ¿qué utilizan para compararse? Esa es una buena pregunta. Cuando tú tratas de incursionar en un mercado, la verdad que tiene mucho que ver método, olfato y realmente lo que estás siguiendo. Por ejemplo, el análisis FODA es algo que no se puede utilizar muy bien en una startup porque no tienes mercado justamente. Ahora, esos son casos de disrupción muy, muy tremendas. O sea, el Netflix o el lanzamiento de un iPhone o cosas como esas son realmente innovaciones que llegan al nivel de la disrupción.
La mayor parte de las startups a veces transformamos su modelo de negocio y sí tenemos cierta data que compararla. Sin embargo, no podemos guiarnos sobre la base de ellos porque justamente lo que queremos es hacer algo distinto. ¿Qué es lo que podría funcionar? ¿Qué es lo que nos funciona a nosotros para guiarnos? La lógica de no generar puntos de dolor, por ejemplo. Si tú estás prestando un servicio, sea cual fuere, educación, alquiler de laptops, un servicio financiero, entrega de comida, lo que uno debe basarse justamente es en hacerlo bien, y eso significa que si minimiza los puntos de dolor, estás maximizando la generación de experiencias positivas en tu servicio y eso ya te está colocando en un nivel distinto. Tal vez eso te sirva, Sebastián, para guiarte. Ok, ahí tenemos una pregunta de Derecho. Ah, qué bonita. Hola, estudiante de Derecho. Karen Surela Fernández. ¿Existen empresas fintech en el Perú que trabajen con smart contracts actualmente o su desarrollo está dependiendo de una regulación sobre blockchain? Recuerda que ya estamos siendo muy ágiles en cuanto a los contratos y eso ha sido también a raíz de la cuarentena forzosa del año pasado. Eso nos obligó, como lo poníamos en contexto, nosotros en pocos meses avanzamos 3 años de digitalización en nuestras mentes, en nuestras empresas, en nuestro comportamiento. Y eso ha generado realmente una facilidad en los contratos que los ha hecho más ágiles. El uso, por ejemplo, ya de firmas digitales es algo que tiene que ver mucho en ese sentido. Ahora, dependiendo de la complejidad de generar este tipo de transacciones, es que uno debe utilizar cosas más profundas o menos profundas. Lo que sí te puedo decir es que siempre debemos comenzar haciendo los temas simples. ¿Y a qué me refiero? Uno no puede desarrollar una tecnología donde la contraparte no lo tenga. Poniéndonos en contexto, cuando nosotros comenzamos con la facturación digital a través de los mecanismos de la SUNAT, estoy hablando hace 5 años, muchos de nuestros clientes todavía no tenían los sistemas y utilizaban facturas físicas. Eso significa que la tecnología debe ser también entre las partes. Entonces, si te adelantas mucho, vas a generar también inconvenientes con tu entorno transaccional. Así que creo que todo toma su tiempo y tiene su espacio de maduración. Perfecto. Acá no queda ningún tímido por ahí con alguna pregunta. ¿Algún filósofo que quiera ver cómo se hace el negocio desde su especialidad? ¿No? Bueno, mira, Carlos, de verdad, yo estoy seguro que al igual que a mí, a todos los que han estado presentes les ha encantado tu presentación. Me imagino que la gran mayoría de los que han venido, que han asistido, tienen conciencia de que el mundo está cambiando a una velocidad asombrosa y que los patrones tradicionales de trabajo van a ser desplazados paulatinamente. No, rápidamente ya están siendo desplazados. Creo que la experiencia en una startup va a ser muy valiosa para aquellos que opten por aplicar a la invitación que está haciendo la organización de leasing. ¿Okay? Y recordarles a los chicos que el mundo está cambiando tan rápidamente que los que tienen miles en poco tiempo son dueños de millones. Y los que tienen millones en poco tiempo se vuelven dueños de miles de millones. Entonces es un momento espectacular y el que la ve, pues tiene para vivir tranquilo. Pero la mayoría no la va a ver, esa es la verdad. Y van a haber muchos que desperdicien las oportunidades presentes. Los invito a estar en ese grupo que las aprovechen, que primero aprendan con lecciones como las que ha dado Carlos, que aprendan también trabajando con él, que aprendan trabajando en su organización, que descubran las metidas de pata que pueden haber y la presión del trabajo que hay que generar, la cultura con la cual hay que trabajar. Y bueno, ustedes decidan si seguirán en esa empresa, creciendo en esa empresa, o si seguirán
luego a hacer la suya. Las grandes empresas tradicionales siempre son una tentación, pero en el mundo estamos viendo que las grandes empresas tradicionales están desapareciendo. Así, la juguetería número 1 desapareció, la firma comercial número 1 en tal tema desapareció, ¿quién se la comió? Amazon. Y eso va a seguir pasando, va a seguir ocurriendo. Creo que, o sea, realmente le auguro el mayor de los éxitos a la organización que está representada en estos momentos por Carlos y su equipo, y creo que es una interesante opción para todos ustedes. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a Ana María y a Joana, que han gestionado esta presentación. Te felicito realmente, Carlos, por la interesantísima presentación y por el éxito que estás teniendo.